Bien, entonces empecemos la clase de hoy. Habíamos hablado ayer sobre estas cosas, ¿no es cierto? Sobre qué se debería hacer para mejorar el manejo o para manejar los sistemas en un contexto de cambio climático. Entonces, primero habíamos dicho que es necesario comprender el funcionamiento de los ecosistemas. Después habíamos dado algunas pautas para analizar los impactos. Después habíamos hablado un poco sobre adaptación basada en ecosistemas. Entonces hoy vamos a conversar un poco sobre el enfoque ecosistémico que tiene bastante relación con la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, para no hacer muy larga la cosa, porque no tiene mucho sentido, hay bastantes conceptos que son parecidos a la AB, entonces vamos a ver sobre todo un caso de estudio en los páramos en donde se aplicó este enfoque ecosistémico. Después hablamos un poquito sobre mitigación y áreas protegidas. Entonces, ¿a qué se refiere el enfoque ecosistémico? Es una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos, mediante la promoción de su conservación y el uso sostenible de forma justa. Entonces, ven que aquí también estamos hablando sobre conservación como una base bastante importante, o sea, lo principal del enfoque. Es el esquema principal para la acción según el Convenio de Diversidad Biológica, entonces también está adherido a convenios, así como habíamos visto ayer el ABE, y comprende 12 principios. Entonces no vamos a ir uno a uno sobre los principios, sino más bien vamos a ver el caso de estudio, en donde ahí van indicando uno a uno cuáles son los principios y cómo se los aplicaron, para que sea una forma más ilustrativa de entender este enfoque. Lo principal es que considera a la gente y el uso de recursos naturales como el punto de partida para la toma de decisiones. Entonces, es un enfoque en el que se involucran mucho las personas que viven en ese ecosistema. Puede ser utilizado para buscar un balance apropiado entre la conservación y el uso de la diversidad biológica en áreas donde múltiples usuarios aprovechen los recursos y valores naturales importantes. Entonces, por estas razones y estas características es que este enfoque se considera muy útil para la adaptación al cambio climático. Entonces, no es un método, no es un enfoque de adaptación en sí, pero debido a todas las características que tiene, se puede utilizar muy bien para adaptación. Entonces, estos son los principios que les quería dejar anotados aquí, pero hoy día vamos a conversar de los principios aplicados ya a un caso de estudio. Entonces, el caso de estudio es el proyecto de Páramo Andino. Este caso de estudio está documentado en un artículo que escribió Hofstede. No sé si ustedes han leído de Hofstede, pero si uno lee de Páramo, este investigador ha estado trabajando muchísimo en Páramo. Entonces, es él el que nos describe cómo se utilizó este enfoque de ecosistema en este proyecto que se llamaba Proyecto de Páramo Andino. Como ustedes ven, la cita no es reciente, no es tan reciente, entonces esto se hizo hace ya algunos años, pero todo este boom que hubo de estudio del páramo se debe en alguna medida a este tipo de enfoques que se idearon los investigadores, o bueno, que aplicaron los investigadores para mejorar los estudios de páramo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a leer un poco sobre este estudio. Las cosas más importantes son las siguientes. ¿Cómo se aplicó este enfoque ecosistémico a nivel andino? Entonces dice, basados en las experiencias locales del Ecuador en el 2003, los 4 países de Sudamérica que tienen páramo, algunas ONGs y universidades acordaron esta estrategia regional, ¿cierto?, para la conservación como algo principal de los páramos, bajo este enfoque ecosistémico a nivel de paisaje. El proyecto reconoce que las mayores amenazas a la diversidad son resultado directo de los actores sociales que viven y usan los recursos naturales y la demanda externa para sus bienes y servicios. Entonces, como en la mayoría de ecosistemas, esos son los stressors, ¿no? Lo que causa un nivel de estrés o de forzamiento en los ecosistemas, y eso es los actores sociales que viven ahí y que utilizan los recursos y que demandan los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces reconoce además que la conservación efectiva de la biodiversidad es difícil por causas subyacentes que pertenecen a otros niveles y sectores. No depende la conservación de biodiversidad de la gente que está directamente ahí,
sino de otros sectores que también quieren los servicios ecosistémicos. Estas causas incluyen entonces una excesiva dependencia de la agricultura clásica, esto sí, de la parte de la comunidad que habita ahí, desarticulación de esfuerzos de planeación y de ejecución a nivel local, nacional y regional. Entonces, esto de que hablábamos ayer, de que no existe una política nacional de conservación sobre la cual se puede trabajar, una débil coordinación de políticas intersectoriales que promuevan el manejo integral de ecosistemas, y en relación con esta, una falta de estrategia de conservación internacional efectiva para ecosistemas y cuencas transfronterizas. Entonces, esto de hecho ya hay un poco, pero como les decía, este artículo está escrito en el 2007. Entonces sí que ya hay un poquito más sobre conservación, estrategias internacionales para conservar cuencas transfronterizas. Entonces esto ya se ha adelantado un poco en este punto. Subestimación y la pérdida de conocimientos ancestrales. Ya, esto sí que todavía pasa, se subestima mucho estos conocimientos, estas prácticas, no se las toma en cuenta dentro de muchos enfoques, pero en este de aquí sí. Entonces ahora sí vamos viendo cuáles son los principios de este enfoque ecosistémico que se aplicó en este proyecto. Entonces el principio 1 sería: la gente forma parte integral del ecosistema y la gestión es una decisión social. Como les había dicho, es tal vez el principio más importante porque el enfoque tiene mucho énfasis en esta parte de que son los actores sociales los que viven ahí, los que deben estar involucrados en el manejo. Entonces, particularmente en un ecosistema con tanta presencia e historia humana, es imposible considerar que se podría conservar completamente sin considerar a sus habitantes como parte integral, ¿cierto? Porque ellos dependen mucho de la agricultura clásica y dependen mucho de este ecosistema. Entonces no se puede conservar si es que no se les toma en cuenta. La gestión es una decisión social que de otra forma no es aceptada ni aceptable. Entonces este principio se acerca mucho al modelo de toma de decisiones en los pueblos indígenas andinos. Como ustedes saben, ellos toman cualquier decisión, digamos, en consenso. Entonces no es tan difícil adaptar este principio a los pueblos indígenas porque están un poco acostumbrados a que la decisión sobre el uso de la tierra se toma en consensos. El principio 2 es la descentralización, ¿sí? Es decir, no imponer decisiones desde, por ejemplo, un plan nacional es necesario, pero no se puede tomar decisiones autoritarias desde una forma centralizada, ¿cierto? Entonces, este principio de descentralización, que es el enfoque de ecosistemas, tampoco es muy difícil de adoptar en los pueblos indígenas porque ellos ya de por sí están marginados socialmente y tienden a utilizar la descentralización para sus acciones, ¿cierto? Entonces, en muchos casos eligen trabajar con el nivel más descentralizado posible porque tienen bastante desconfianza, ¿no?, de los actores políticos externos. El principio 3, combinado con el 7, hablan sobre los efectos sobre otros ecosistemas y la conectividad temporal y espacial, ¿cierto? Entonces, es importante conocer y recalcar que el páramo, por su situación física, es un archipiélago, ¿no es cierto?, de grandes y pequeñas extensiones con bosque de niebla alrededor, que en su mayoría ha desaparecido y ha sido reemplazado muchas veces por cultivos o potreros. Entonces, los ecosistemas vecinos tienen un efecto importante, aquellos que están al lado del páramo, y dice, hay un área natural o intervenida. Entonces, si tenemos áreas naturales o intervenidas que están al lado del páramo, obviamente van a haber interacciones y es necesario reconocer, estudiar y saber qué interacciones tiene el páramo con otros ecosistemas que están vecinos. Justamente por esto de que son archipiélagos, ¿no es cierto? Como el páramo está ubicado en zonas bastante altas, entonces no está extendido de manera uniforme, sino que existen pedazos a lo largo de todos los Andes. Otro principio importante es este contexto económico, y es que es importante dar valor al ecosistema, tanto en la búsqueda de oportunidades de desarrollo para sus habitantes, como para la conservación. Entonces, esto es la base para demostrar a la sociedad la utilidad de un buen manejo, ¿no es cierto?
Ahora, los sistemas de compensación y de gestión de servicios ambientales, especialmente aquellos que se refieren a los recursos hídricos y a los servicios culturales como la belleza escénica y al carbono almacenado, son factores importantes. En esta partecita de aquí sí que tengo que hacer una acotación, y es que en esta época en donde se escribió este artículo se hablaba mucho sobre el carbono como un sumidero, ¿cierto? Entonces se hablaba mucho del páramo como un sumidero de carbono. Entonces se creía que el páramo almacenaba carbono, pero en los últimos estudios, estoy hablando del año pasado, salió un artículo en el que demuestra con una torre de Dico-Barents que también puede medir carbono, que en realidad el pajonal, al menos, que es el mayor componente del páramo, está emitiendo carbono, ¿sí? Entonces esto fue algo bastante salir de una burbuja, porque siempre se hablaba del páramo como un sumidero de carbono, pero en realidad está emitiendo carbono. Entonces, si es que se continúa con ese cambio de uso del suelo y no se sabe todavía si es que los humedales sí pueden ser un sumidero de carbono, ¿no es cierto? Puede que sí, la mayoría de humedales lo son. Entonces, si es que lo que ha venido pasando en el páramo, como dijimos en la diapositiva anterior, es que se ha sustituido los humedales, por ejemplo, por cultivos, o se ha sustituido el pajonal por cultivo. Entonces, si se sigue con este cambio en el uso del suelo, vamos a tener un ecosistema que emite carbono en lugar de ser sumidero, ¿ya? Entonces, de hecho, los pajonales y el sistema que se estudió, principalmente de pajonales en Shurucay, donde yo les había dicho que está la torre de Dico-Barents, se mostró que se emite carbono ahí, ¿ya? Entonces, si es que seguimos con este cambio de uso del suelo, en especial de los humedales, vamos a estar siempre emanando carbono en el páramo en lugar de ser un sumidero. Y eso teniendo en cuenta que la torre y estos estudios fueron realizados en zonas de páramo que no están intervenidas, ¿cierto? Entonces, ni siquiera es una zona de páramo que se ha utilizado para cultivos, ni para ganadería, ni para nada de eso. Entonces, simplemente el pajonal tal cual está emitiendo carbono. Esa es una notación que es bastante reciente, de estudios muy nuevos. ¿Alguna otra cosa les iba a decir al respecto? Que los pajonales son bastante resilientes, ¿no es cierto? Entonces, usualmente cuando se cambia de uso de suelo en el pajonal o se deja a que el pajonal se restaure solo o se restaura, siempre el pajonal va a ser el más resistente, ¿cierto? Si cambiamos el uso del suelo, si quitamos humedales o a lo largo del tiempo, con la afectación del cambio climático, son los pajonales los que van a quedarse ahí, ¿sí? Son los pajonales los que van a tomar su lugar en el páramo, como ha venido sucediendo. Hay un estudio también que muestra que antes se tenía más humedales y más parches de arbustos pequeños, y que los pajonales han venido ocupando su lugar. Entonces, eso, teniendo en cuenta de que los pajonales no son sumideros de carbono, sino que emanan carbono, es algo que se tiene que tener mucho en cuenta en este tema, sobre todo de mitigación. Bien. Entonces, en el principio 5 y 6 se habla de mantener en los ecosistemas una estructura, una función y sus límites, ¿no es cierto? Y estudiar, definir cuáles son los límites de estudio. En este proyecto se consideró todo el ecosistema de páramo en su mayor extensión, que sería la situación ideal, ¿no es cierto? No considerar a nivel de país, sino de toda la extensión del ecosistema, incluyendo todos sus paisajes y ecosistemas asociados, que también es algo importante. Habíamos visto en un principio anterior que no solo se debe considerar el ecosistema, sino especialmente en el páramo, donde se tienen sus archipiélagos, considerar también los ecosistemas que están asociados y que están interactuando con el páramo. Un conflicto en la aplicación de este principio es que se sigue trabajando en sitios demostrativos, y esto es algo que pasa para muchas cosas. El ejemplo que les acabo de contar, se hizo ese estudio de carbono como sumidero o como un sitio que emana carbono, y se hace en sitios claves, ¿no es cierto? Esto es bastante difícil de cambiar
porque ayer también conversábamos de que son sitios de difícil acceso, ¿sí? Son sitios en los que yo no puedo monitorear de manera extensiva, son sitios con bastante neblina, por ejemplo, entonces incluso si es que yo quiero obtener imágenes de sensores remotos, esas imágenes muchas veces están de baja calidad porque tengo constante neblina. Entonces muchas veces no puedo utilizar esas imágenes. Entonces esto es bastante difícil de cambiar. Se necesita monitoreo in situ y como los sitios son de difícil acceso y la variabilidad encima es alta, pues es algo que sí es complicado de modificar en estas áreas que son bastante remotas. Entonces se sigue trabajando incluso a nivel social como en zonas puntuales, ¿sí? No en región. Entonces dice, esto es un problema, pero sin embargo la experiencia muestra que el complejo de condiciones es tan variable que no existen dos áreas de páramo que tengan el mismo contexto, sobre todo social, ¿no es cierto? Por eso la replicación en sí no es posible, no hay una receta para cómo manejarlo, pero la aplicación de lecciones positivas de un área a otra sí es posible. Entonces no hay una receta general, pero sí se pueden aplicar algunas de las lecciones positivas que se puedan encontrar en cada sitio puntual. Esto pasa con muchos ecosistemas, pero especialmente con estos que son de sitios remotos. El principio 8.10 habla sobre el objetivo integrado a largo plazo. Entonces sí que en este proyecto hubo un objetivo de conservar la biodiversidad, de manejar los recursos hídricos de forma integrada, de buscar oportunidades de bienestar en los habitantes del páramo a largo plazo y buscando el equilibrio entre el ecosistema, los habitantes y las funciones. El principio 9, en cambio, habla sobre reconocer las dinámicas que existen. Entonces dice que hay autores que consideran el páramo como un paisaje cultural, es decir, sus servicios ecosistémicos de tipo cultural son bastante fuertes y deberían centrarse en eso, pero es utópico pensar que se pueda conservar en su estado original, ¿cierto? Porque existen muchas comunidades que dependen directamente de sus servicios. Entonces, el objetivo es integrado, ¿no es cierto? Analizar biodiversidad, agua y el desarrollo local de las comunidades. Pero así como es integrado el objetivo, también se debe trabajar para lograr un balance entre los tres, en donde existan una interacción y una dinámica entre el uso de la tierra, la capacidad que tiene el páramo de recuperación o de resiliencia también, y la biodiversidad. Entonces, reconocer esta dinámica es muy importante para establecer que el manejo adaptativo es más apropiado que el manejo planificado, ¿cierto? Entonces, en sitios demostrativos, la comunidad aplica su plan de manejo comunitario mediante la investigación y la acción participativa. Entonces, se habla mucho con la comunidad. Con esta metodología, los propios actores observan el efecto de sus acciones y con la evaluación de resultados pueden ajustarla continuamente. Entonces, también tiene estas estrategias de ajustar estos planes de adaptación según cómo se vaya observando que funcionan o no. Este concepto se puede aplicar también a las políticas de gobiernos locales que deben crear un ambiente facilitador para el manejo de los páramos en su jurisdicción. Entonces, se puede replicar, eso es lo que dice, se puede replicar esta forma de trabajo. El principio 11 dice usar toda la base de conocimiento que puede existir. Entonces, aun cuando fue escrito este artículo, se dice que ya se tiene un conocimiento sobre el ecosistema de páramo, entonces ahora mucho más aún, ¿no es cierto? Pero todavía falta aumentar la base de conocimiento para el manejo de conflictos, es decir, todas estas interacciones y todos los actores que están en ese ecosistema, todavía se tiene una brecha de conocimiento en esas interacciones. Y también es necesario conocer la diversidad de las condiciones de páramo para poder optimizar la experiencia. ¿Ya? Entonces se tiene bastante conocimiento a nivel técnico, digamos, de ecohidrología, del funcionamiento del páramo, pero todavía no se ha logrado llegar a conocer o a conversar lo suficiente con los actores sociales. Una institucionalización en diferentes sectores. Ya, esta parte no nos concierne mucho a nosotros, pero bueno, hablemos sobre esto que dice: la principal lección de esta experiencia
es que es necesaria una plataforma de esta diversidad, probablemente no llega a consensos, ¿ya? Entonces, lo más importante aquí es que sí se ha logrado tener una conversación, por ejemplo, con personas que están asociadas a conservación, a infraestructura, defensa y también la minería, ¿no es cierto?, que es un actor bastante importante aquí. El problema es que conversando con todos ellos no se puede llegar a un consenso de manejo. Imagínense entre los actores de conservación que se pongan de acuerdo con los actores de minería. Es casi imposible, ¿verdad? Pero el debate continuo y simplemente el estar ahí comunicándose ya es un logro. Esta parte todavía queda mucho por hacer. Como conclusiones principales de este proyecto, entonces, quedan que es importante entender la complejidad de la situación geográfica, ¿no es cierto?, de la situación remota en la que se encuentra el páramo, todas las interacciones ecológicas que existen, sociales, políticas, de un paisaje que encima es transfronterizo. Entonces, entender esta complejidad es la base adecuada del manejo, ¿sí? Entonces, no volverlo una situación muy simple, como habíamos hablado en ese artículo que le subí al campus, no volverlo una situación muy simple, algo que es sumamente complejo, no dar soluciones simples tampoco, sino entender toda la complejidad, así no se pueda dar solución a todo. Tomar en cuenta los múltiples beneficios y los intereses diferentes en el páramo para grupos humanos tan distintos, con un enfoque que conecta actividades de manejo a diferentes escalas y que incluye beneficiarios directos en el manejo del ecosistema. Entonces, es factible obtener un camino para la conservación, así como el proveer a la población local con una base sustentable para su bienestar. Entonces, en muchos sitios, sobre todo puntuales, sí se ha llegado a encontrar ese balance, ¿no es cierto?, entre la conservación y también el uso de los servicios ecosistémicos en las comunidades que allí habitan. La aplicación del enfoque ecosistémico en un paisaje transfronterizo andino demostró que muchos principios se corresponden muy bien con la visión holística de las culturas andinas. Entonces, como la visión de las culturas andinas tiene mucha relación con este enfoque ecosistémico, no fue tan difícil aplicar. Eso es lo que quiere decir. Un elemento crítico en el manejo integrado de un ecosistema tan complejo es la replicación. Entonces, no es tan fácil replicar unas acciones en un sitio puntual y en otro, así sea un ecosistema de páramo, porque existen diferentes interacciones entre las comunidades y entre los procesos. Incluso los procesos hidrológicos y ecohidrológicos son un poco diferentes en un sitio de páramo a otro, más aún las interacciones sociales, ¿sí? Entonces, la réplica no es tan fácil, pero como decíamos, sí se pueden tomar buenas prácticas o se pueden tomar buenas ideas que hayan sido exitosas. Bien, entonces eso con el enfoque ecosistémico. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esos vínculos que existen entre adaptación y mitigación, porque como les decía yo ayer, existen muchas estrategias prácticas que sirven tanto para adaptación como para mitigación. Entonces estos son aliados, no se puede ver prácticas solamente de adaptación sin pensar en mitigación también, ¿sí? Son prácticas complementarias. Entonces dice, la adaptación y la mitigación son complementarias para reducir y manejar los riesgos del cambio climático. Si en los próximos decenios se reducen sustancialmente las emisiones, se puede lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI y posteriormente ampliar las perspectivas de una adaptación efectiva, reducir costos y los retos de mitigación a largo plazo y contribuir a que las trayectorias de desarrollo sostenible sean resilientes al clima. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende como adaptación? Esto ya habíamos visto, es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y los efectos a fin de minimizar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Y la mitigación, en cambio, es el proceso consistente en reducir las emisiones. Entonces, esto habíamos hablado ayer al último de la clase, ¿no es cierto? Una cosa es la adaptación, tiene como objetivo principal minimizar o evitar los daños, los impactos por cambio climático, y en cambio la mitigación tiene como objetivo principal reducir las emisiones, no apostar a los gases de efecto invernadero para que no se vuelva más complejo y no crezca en magnitud los impactos del cambio climático.
Bien, aquí hay unos ejemplos de los enfoques que se tiene para adaptación a nivel mundial. Vamos a ver solo unos poquitos. Por ejemplo, en Europa, el enfoque principal de adaptación es una política transversal a todos los niveles de gobierno, con parte de la planificación de la adaptación integrada en la gestión de costas, de recursos hídricos, en la protección ambiental y la planificación territorial y en la gestión de riesgos de desastre. ¿Ya? Entonces es toda una política de gobierno que toca varios temas. En América Central y del Sur, en cambio, dice, esto es del IPCC, es un resumen del IPCC, dice, en América Central y del Sur se está llevando a cabo una adaptación basada en el ecosistema, que es lo que hablábamos ayer, todo lo que hablamos ayer, que comprende áreas protegidas, acuerdos de conservación, gestión comunitaria. En el sector agrícola de algunas zonas se está incorporando variedades de cultivos resilientes, predicciones climáticas y una gestión integrada de los recursos hídricos. Este es el mejor de los casos, ¿no es cierto? Se supone que todos los gobiernos están orientados a esto de adaptación basada en ecosistemas. Si ustedes se meten al ministerio, igual les habla de lo mismo, de adaptación basada en el ecosistema. Ahora, el problema es que del dicho al hecho no se ha hecho mucho, ¿no es cierto? Entonces, se habla mucho de esto, pero no se ha puesto en práctica de manera concisa, excepto por el caso de estudio que les mostré hace un ratito y otros casos muy puntuales. Esto ya vimos, perdón. A ver, ya. Entonces, otros ejemplos poquitos para complementar lo que habíamos hablado ayer de adaptación y lo que hablamos hoy día de enfoque ecosistémico, son estos ejemplos de soluciones de adaptación. Entonces, en el sector de la agricultura, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Mejora de la resistencia a la sequía y a las plagas, mejora del rendimiento. Esas son las actividades que se pueden llevar a cabo, son opciones de adaptación, estas de aquí, y una contrapartida real o percibida, en cambio, es lo que pudiera pasar si es que se toman estas acciones. ¿Ya? Entonces, les dejé ahí un poco de información al respecto. Veamos, tal vez esta sí podemos leerla y revisarla. Entonces, un ejemplo de solución hacia adaptación de la biodiversidad sería mejora de la capacidad de adaptación y migración natural a las condiciones climáticas cambiantes, ¿cierto? Entonces, si es que yo, pongo un ejemplo, si es que yo tengo un área protegida, ¿cierto? No voy a proteger el área solamente donde están esas especies que yo quiero proteger, sino también una área alrededor de esto, porque yo sé que por el cambio climático va a haber migración natural y va a haber adaptación y las especies van a irse a lugares más altos, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta eso y extender mi área protegida. Es solamente un ejemplo, pero esto se refiere a muchas otras cosas. Una mejora de las protecciones reglamentarias para especies que pueden estar en riesgo debido a cambios climáticos y no climáticos. Entonces, para todo esto yo ya tengo que tener, como decíamos ayer, escenarios, tengo que tener predicciones con muy poca incertidumbre y tengo que saber qué es lo que va a pasar para poder poner esto en práctica. ¿Sí? Entonces se debe tomar estas decisiones con base en información científica y técnica. Por acá tengo otras medidas de adaptación que se sugieren para costas y para gestión de recursos hídricos. Entonces, por ejemplo, de gestión de recursos hídricos dice aumento de la fiabilidad de los recursos hídricos y la resiliencia ante la sequía. Igual, necesito modelos, escenarios que me digan si es que va a llover más o menos para yo poder adaptarme a ello. Maximización en la eficiencia de la gestión y el uso del agua y aumento de la flexibilidad. Esta parte es súper importante porque creo que alguna clase también hablamos de que, por ejemplo, se utiliza muchísima agua en el sector de la agricultura, ¿cierto? Y sin embargo, el gobierno no ha prestado mucha atención a los sistemas de riego, ¿sí? Entonces, la gente o muchas comunidades utilizan el riego de manera sumamente ineficiente y esto presenta serios problemas. Ahora que tenemos agua, imagínense después si es que existe escasez. Entonces, esta maximización de eficiencia en la gestión del uso del agua es sumamente importante. También se da mucha prioridad a utilizar el agua para energía eléctrica, ¿no es cierto?, para generación eléctrica, pero a futuro se está pensando mucho en la generación eléctrica y no se está pensando en que va a existir una demanda por el agua con el aumento de la población, va a existir una demanda de agua potable también.
y no se tienen muchas soluciones, incluso en nuestra región o en nuestra provincia, no se tienen soluciones reales de aquí a 50 años. De aquí a 50 años puede que exista una lucha por el agua potable, ¿sí? Y eso no se tiene una solución a largo plazo. Entonces, ahora sí, en mitigación, ¿qué es la mitigación? Es la gestión biológica del carbono para mitigar el cambio climático y comprende principalmente dos opciones, ¿no es cierto? El aumento de la capacidad para almacenar carbono se alcanza si se reabastecen los reservorios agotados, rehabilitando los ecosistemas y los suelos, y creando nuevos reservorios, fomentando un mayor almacenamiento de carbono en áreas que tienen poco, por ejemplo, mediante forestación, reforestación y restauración forestal. Entonces, generalmente estas son las acciones que se toman, pero yo diría, por ejemplo, que recuperación de humedales que sí son muy aptos para captar carbono también sería algo importante, ¿no es cierto? Si es que yo voy y foresto en una zona de humedal, estoy haciendo barbaridades, porque el humedal en realidad es el que me va a almacenar muchísimo carbono, entonces no necesitaría en realidad esta forestación, ¿verdad? Entonces hay que, sobre todo estos términos de forestación, reforestación, no siempre son los adecuados. No voy a cambiar un ecosistema natural por árboles, no sería adecuado, ¿verdad? Entonces, la reducción de emisiones se puede lograr al proteger los reservorios existentes y reducir la tasa de pérdida actual. Entonces, aquí de lo que estamos hablando básicamente es que conservar nuestros ecosistemas naturales es útil para adaptación al cambio climático porque entonces esos sistemas son más resilientes al cambio climático, se adaptan de manera más adecuada, solitos, sin intervención, y también sirve para mitigación, porque generalmente un ecosistema saludable puede presentar servicios ecosistémicos, pero también puede mitigar el cambio climático porque se convierten en sumideros de carbono. ¿Ya? Digo generalmente porque justo les di un ejemplo de que los pajonales, por ejemplo, no son sumideros, pero generalmente los humedales sí, por ejemplo, las turberas también. Ahora vamos a ver un estudio bastante simpático, un poquito complejo tal vez, les voy a poner en pantalla grande. Un poquito complejo de explicar, pero ahí me dicen si es que necesitan más explicación. Entonces, este estudio es bien chévere, está publicado en PNAS, una de las revistas más importantes a nivel mundial. Entonces nos habla sobre cuáles acciones de manejo de ecosistemas son importantes o tienen potencial para mitigación en varios escenarios. ¿Ya? Entonces, esto de aquí que vemos aquí, este 0, 1, 2, 3, no sé qué, está en estas unidades. ¿Ven? Entonces, estas unidades son picogramos, que en realidad son 10 a la 15 gramos, ¿no es cierto? Pero el CO2e, en cambio, es la huella de carbono, y esto es por año. ¿Ya? Entonces, dióxido de carbono equivalente, esto en cambio de acá está en picogramos y esto está en por año. A la final lo que nos quiere decir es la capacidad para hacer sumideros de carbono. Eso es lo que nos quiere decir esta unidad. Sí, la capacidad para absorber carbono que tiene cierta u otra actividad. ¿Ya? Entonces esto tenemos por este eje. Por este eje de acá, en cambio, tenemos todas las acciones que ya vamos a ir viendo más a detalle en las siguientes diapositivas, pero son todas las acciones de manejo que se puede tener en cada uno de estos ecosistemas de acá. Y las barras, en cambio, están según escenarios. ¿Ya? Entonces, este escenario de aquí con una barra sin relleno es la máxima mitigación, el máximo potencial de mitigación de cada una de estas actividades, pero sin restricción de costos, solamente manteniendo los servicios ecosistémicos principales como son los de comida. ¿Ya? Entonces, si yo hago, por ejemplo, reforestación, voy a tener hasta acá muchísimo sumidero, ¿no es cierto? Voy a crear un sumidero de carbono muy grande y en este escenario donde yo no tomo en cuenta los costos, ¿sí? Entonces yo no tomo en cuenta los costos, hago lo máximo de reforestación que puedo y lo único que sí tengo en cuenta es que todavía tenga servicios ecosistémicos básicos.
Otro escenario, en cambio, es ver los costos con la efectividad que tiene cada uno de mis intervenciones de manejo. ¿Sí? Entonces, si pongo ya un poco de cuidado en costos, ya minimizo un poco de costos. ¿Ya? Y la ambición sería llegar a un escenario en el que tenga menos de 2 grados de calentamiento. ¿Ya? La mitigación con miras a ese escenario y fijándome un poco en los costos. En cambio, el último escenario es tener bajos costos en un escenario menor a 2 grados. Entonces, aquí minimizo mucho los costos de esta intervención. Entonces, no gasto mucho. ¿Ya? Entonces, este de aquí es, sin mirar a los costos, tengo un presupuesto cualquiera infinito y maximizo lo más que puedo la mitigación. Este de acá me fijo ya un poco en los costos y en la eficiencia, y en este de aquí restringo bastante los costos. ¿Ya? Entonces tengo 3 escenarios. Obviamente, cojamos solamente un ejemplo. Entonces, reforestación, voy a tener, si es que reforesto sin mirar los costos, voy a tener muchísimo potencial para mitigar. ¿Ya? Entonces, aquí en esta acción, en cambio, se refiere a evitar la conversión de los bosques, o sea, los bosques que ya están permanecen tal cual. Y eso me da un potencial de mitigación grande, pero no tanto como la reforestación. ¿Sí? Esto también es importante porque estas acciones no solamente me dan un potencial de mitigación, sino que también me dan beneficios adicionales. Ayer habíamos visto que muchas intervenciones que yo hago de adaptación me dan otros beneficios, ¿no es cierto? Me dan beneficios de mitigación y me dan beneficios culturales y sociales y económicos y demás. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver otros beneficios, pero que tienen que ver con aire, biodiversidad, agua y suelo. Entonces sí que me dan potencial de mitigación, pero también, si ven, reforestación me da todos estos beneficios. Entonces las barritas coloreadas aquí significa que aparte de darme un potencial de mitigación grande, también me dan otros beneficios que tienen que ver con todas estas áreas de acá. Entonces así van cambiando las estrategias de mitigación que yo puedo poner según el ecosistema en el que estoy. Por eso es que este paper está también publicado, porque es una revisión exhaustiva del potencial de mitigación que tienen estas actividades. Entonces, vemos que en bosques, por ejemplo, la reforestación y evitar la conversión de bosques es lo que mejor resultado me da con respecto no solo a mitigación, sino a estos otros beneficios. ¿Sí ven? Y tengo muchísimo, si es que no me fijo en los costos, tengo un potencial enorme, como ustedes pueden ver aquí, llega hasta 10, tuvieron que cortar incluso el eje, ¿no es cierto? Entonces tengo un potencial muy, muy grande. Pero también con evitar la conversión de bosques tengo un potencial grande. Aquí no me atrevería a decir mucho porque tengo un error, una barrita de incertidumbre súper grande, ¿sí? Pero un manejo adecuado de bosques naturales también podría ser una estrategia de mitigación importante. En este ecosistema, en cambio, de tierras agrícolas y pastizales, lo que me funcionaría aquí es esta adición de carbón vegetal, ¿cierto? Entonces, esta adición de carbón vegetal es una intervención importante. También es importante estos árboles en cultivos, ¿cierto? Me parece que esto tiene relación con la agroforestería, que es mezclar cultivos también con árboles para manejar, como estrategia de manejo. Y el manejo adecuado de nutrientes, ¿no es cierto? Esto ya habíamos hablado también, manejo de suelos, que es algo sumamente importante. Con respecto a los humedales, casi todas las intervenciones son un poco parecidas, sobre todo en estas 3 primeras que dice restauración costera, restauración de turberas y evitar impactos en las turberas. Entonces, esto sí que es sumamente importante en regiones donde tengo bastantes humedales. Ya vamos a ver justamente este caso de estudio de aquí. Entonces, con respecto a la restauración en turberas, es una estrategia importante y vamos a ver un caso de estudio de justamente eso. Entonces, el caso de estudio es sobre la reversión de drenaje en humedales en Bielorrusia. Perdón.
¿Cuál es el caso? Se evitó o se revirtió el drenaje para... ¿cuál es la intervención? La intervención en general es evitar o revertir el drenaje para reducir las emisiones de carbono. Es una opción de mitigación para las turberas. Entonces, la opción de mitigación de las más importantes en turberas es evitar o revertir el drenaje, ¿cierto? Entonces, aquellos humedales o turberas que están deterioradas, la estrategia de intervención es revertir ese deterioro. Bielorrusia es uno de los sitios con más emisiones de gases de efecto invernadero debido al drenaje de esas turberas. Entonces, antes las turberas en situación normal, en situación natural, sin intervención, son sumideros de carbono, ¿cierto? Absorben el carbono y lo mantienen. Pero cuando han sido drenadas, cuando ya no hay agua ahí en esas turberas, se convierten en cambio en ecosistemas que emiten gases de efecto invernadero. Entonces, es lo que pasó en Bielorrusia. Y es de bastante importancia en esta región, porque el 15% de su territorio está cubierto de turberas. Entonces, más de la mitad fueron drenadas. Por eso es que se causó esta reversión. De ser sumideros de carbono pasaron a emitir gases de efecto invernadero. Y esto se debió principalmente a acciones de minería, de agricultura y de plantaciones, que fueron las culpables de drenar estas turberas. Entonces, desde el 2006 se tomaron acciones de restauración enfocadas en el manejo sostenible y en la recuperación de agua en las turberas. Se desarrolló capacidades adecuadas para el manejo y para la promoción de financiamiento alternativo a las actividades de impacto. Entonces, esto creo que es algo sumamente importante, porque cuando nosotros queremos quitar, por ejemplo, minería, la minería crea un rédito económico bastante grande, ¿no es cierto? Si queremos conservar y ya no tener minería, tenemos que dar soluciones alternativas a las actividades, ¿no es cierto? No podemos decir simplemente, no se va a hacer minería, se conserva esto y punto final, sino que se debe dar alternativas, ¿sí? Alternativas de ese uso del suelo para que también se pueda tener una situación económica estable o decente para las comunidades que habitan en esos ecosistemas. Se recuperaron entonces con estas acciones 50.000 hectáreas de turberas y con ello se redujeron las emisiones en 87.500 toneladas de carbono por año, que es bastante. La restauración entonces evitó la ocurrencia de incendios. No solamente se tuvo el beneficio de reducir las emisiones de carbono, sino siempre hay beneficios anidados a eso. En este caso, se redujeron los incendios y con ello también los costos, los gastos que se dan por prevención y lucha contra incendios, y también se tiene, por ende, por consecuencia, servicios de salud de las comunidades locales que ya estaban afectadas por tanto humo y tantos incendios en esas zonas. También la restauración incrementó la biodiversidad local, ¿cierto? Entonces, al restaurar un ecosistema, se puede poner luego en equilibrio. Esto igual no puede ser inmediato, obviamente, sino muchas veces toma su tiempo. Bien, entonces, de donde yo obtuve este caso de estudio y es de esta referencia de aquí, ahí hay otros casos de estudio y también hay el análisis de otras prácticas, de otras intervenciones que se puede hacer para manejar los ecosistemas bajo el punto de vista de mitigación de cambio climático. Entonces, por eso les había dejado aquí, porque puede ser todos esos casos de estudio y ese artículo que no es tan grande, creo que son unas 40 páginas, habla de cosas sumamente importantes que sí me gustaría que ustedes lo utilicen para su examen final. Entonces, el examen final se va a tratar de hacer un poquito más allá de lo que les he enviado yo para los ensayos. En los ensayos ustedes generalmente les he pedido que ocupen un artículo, a veces ustedes han ocupado 2 o 3, pero esta vez me gustaría que tomen un tema y hagan una revisión bibliográfica corta sobre ese tema y también un caso de estudio asociado al tema. Entonces, si es que les parece interesante esta parte de mitigación, podrían echarle un vistazo a este artículo y si es que les gusta algún tema, seleccionarlo y avisarme que van a utilizar eso para el examen final. No son muchos temas, son como 5 o 6.
Entonces, obviamente para el examen final sí les voy a dar otras opciones de otros temas que ustedes pueden utilizar. Entonces ya les voy a buscar otros artículos y otras cosas donde ustedes puedan hacer su trabajo para el examen final, pero este de aquí es uno de ellos. Es uno de ellos porque es una revisión bastante exhaustiva y bonita sobre algunas prácticas que se puede hacer de manejo. Entonces, por ejemplo, podrían tomar el tema de ahí que dice medidas de mitigación en pastizales. Entonces, analizar, hacer una revisión bibliográfica corta de todas las medidas de mitigación que se pueden utilizar en pastizales y un caso de estudio exitoso o no, no importa, de cómo se han utilizado esas medidas de mitigación o cuál de esas medidas de mitigación se usó, si sirvió o no. Ya, esa es la idea del examen final. Obviamente este tema puede ser muchos. Por ahora les estoy dando opciones de que el tema pueda ser medidas de mitigación, pero también podría ser medidas de adaptación, ¿no es cierto? En algún ecosistema con un caso de estudio anidado a eso. Bien, por último, les decía que sí me gustaría enfatizar en esto como un punto aparte de las áreas protegidas como soluciones naturales al cambio climático, porque este tema de áreas protegidas no solo ayuda a la adaptación, sino también a la mitigación. Entonces es matar dos pájaros de un tiro y es sumamente importante en zonas con alta biodiversidad como en nuestros ecosistemas. Entonces dice, las áreas protegidas son espacios donde se conserva la biodiversidad biológica y los recursos naturales y los culturales asociados a ella. Entonces es conservar los servicios ecosistémicos en general. El término área protegida abarca una serie de categorías, puede ir desde parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, y la protección estricta hasta aquellas que permiten el uso sostenible de recursos, ¿no es cierto? Entonces hay varios grados, digamos así, que están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se refiere a cada una de las áreas como el grado de protección que se les da. Cumplen diversas funciones como conservación de biodiversidad, secuestro, almacenamiento de carbono, la provisión de agua para consumo humano, muchos de los servicios ecosistémicos que ya hemos visto. Las áreas protegidas cumplen una función de regulación local, regional del clima. Bueno, esto tiene que ver otra vez con servicios ecosistémicos. El establecimiento entonces de estas áreas es un mecanismo tradicionalmente usado y es el más extendido para conservar los ecosistemas y para aportar a lo que habíamos visto ayer, que es la adaptación basada en ecosistemas en un escenario de cambio climático. Entonces, son una estrategia natural de adaptación y mitigación. Esto es tal vez lo más importante que viene enfocado en nuestra clase de hoy. El marco normativo del país permite esa creación de áreas protegidas por parte de los GATS y pueden formar parte del SNAP. Entonces, eso es lo que les quería contar. Como conclusiones finales breves, es que la biodiversidad, en lugar de ser encasillada hacia verle como una víctima del cambio climático, puede ser vista como una aliada para enfrentar el cambio climático. ¿Sí? Entonces, en ecosistemas que mantienen su biodiversidad, son suficientemente sanos y sus interacciones se dan de manera adecuada, pueden ayudar pueden solitos adaptarse y mitigar el cambio climático. El manejo de ecosistemas y la restauración tiene un rol fundamental en la adaptación y mitigación. Hay muchísimas estrategias, es que ustedes se van al IPCC y ven un resumen de todas las estrategias de adaptación y mitigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero el manejo de ecosistemas está dentro de ellas como una parte fundamental. También hay otras estrategias que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con muchas otras cosas para mitigación, sobre todo porque obviamente los ecosistemas no son los que están aportando más con los efectos, con los gases de efecto invernadero, sino otras cosas, ¿no es cierto?, como la industria. Pero sí que el manejo de ecosistemas apoya y es un rol fundamental para ello. Es necesario también aprender de acciones de mitigación que se llevaron a cabo a nivel de ecosistemas con resultados negativos. Esto también para todo, ¿no es cierto? Lo que les decía, forestar pastizales naturales o forestar humedales. Eso no es para nada adecuado porque dejar el ecosistema natural es lo más obvio o la mejor opción.
Si la comunidad global invierte en soluciones locales, en comunidades pobres también habrán beneficios locales y globales. Esto también ya habíamos hablado ayer. Sin nuevos esfuerzos de mitigación al margen de los que existen en la actualidad e incluso llevando a cabo una labor de adaptación, a finales del siglo XXI el calentamiento provocará un riesgo alto a muy alto de impactos graves. Entonces, sí se necesitan nuevos esfuerzos de mitigación, no estamos en equilibrio, estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, sí se necesita tomar acciones de mitigación al respecto. Y la mitigación implica beneficios adicionales, esto vimos reciencito, ¿cierto? Las acciones que yo tome sobre mitigación me van a dar beneficios adicionales, eso por seguro. Ya, entonces eso les quería contar hoy. Aquí está la bibliografía para cualquier cosa que les interese y quieran leer más. ¿Alguna pregunta o comentario? La presentación de ayer está aquí en este 4.3, ¿no es cierto? Aquí en impacto de cambio climático. La 4.3, aquí está la presentación de ayer, la presentación de hoy, y también les subí el reporte que les dije, sobre mitigación, este de acá, este de aquí, de manejo de ecosistemas en un contexto de mitigación de cambio climático. Este reporte les subí aquí, yo solo hablé de las turberas, pero aquí hay otros ecosistemas importantes a nivel mundial que también se tratan. Entonces, sí sería bueno si es que les interesa esta parte de mitigación, podrían escoger de este reporte para su escritura del examen final. ¿Esto? ¿Alguna cosa? Acerca del examen, profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo tendríamos que enviarle el tema que quisiéramos hacer? ¿O eso no hay que enviarle? Si es que ustedes están seguros sobre el tema, no hay problema, pero no, sí me gustaría que me envíen el tema porque como les estoy dando opciones, no quiero que dos personas hagan el mismo, por ejemplo. No estaría bien. Sería mejor que hagan individualmente cada uno un tema diferente para no tener problemas. Entonces, sí me gustaría que me envíen el tema. Eso ya dependería de ustedes, de cuánto tiempo creen que les tome hacer. Lo que sí les digo es que lo más pronto posible, porque sí quiero una revisión bibliográfica, es decir, varios artículos alrededor de ese tema, que se profundice un poco sobre las acciones de intervención, ¿cierto? Entonces, sí les va a tomar un poco de tiempo, y como encima tienen que poner un caso de estudio anidado a eso, entonces sí podría ser lo más pronto posible, porque el día de la entrega es el día del examen. Sí, diga. Profe, una consulta extra. ¿Solo es el tema general de los que podemos escoger o también podemos escoger como subtemas de lo que hemos visto? ¿O usted nos va a dar una lista de dónde escoger? No sé. Por ahora les doy esos de ahí, para que tengan como una idea de qué tan grande o pequeño puede ser, ¿cierto? Entonces, por ahora les estoy diciendo esto de mitigación. También podría ser de adaptación, que habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, adaptación, estrategias de adaptación en ecosistemas de pastizales. Cualquier ecosistema, pero algunas estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que en el primer ensayo vimos como una estrategia de manejo? Entonces, ahora quiero algunos, dentro del manejo de un ecosistema, quiero que busquen y hagan una revisión pequeña sobre algunas intervenciones o posibles intervenciones que se puedan hacer. Ya, entonces, voy a intentarles buscar algunos papers de revisión donde ustedes puedan trabajar también en ello, y voy a crear una carpetita aparte para subir ahí algunos temas, ¿ya? Pero por su lado ustedes también pueden buscar algo diferente, ¿no? Eso seguro. Ya, profe, gracias. ¿Algo más? Ya, Profe, entonces, sí. ¿será posible que nos dé un poco más de tiempo para entregar el trabajo?
Un El par de trabajo del días. domingo, Ajá. yo tengo que entregar hasta el 10, ¿ya? Entonces, máximo hasta el martes me podría extender, porque tengo que calificar si sí me demoro. Sí, sí, hasta el martes. Ok. Muchas gracias. Gracias, profe. Ya, eso nomás entonces. Nos vemos el jueves. Cualquier cosa me escriben si es que encuentran algún tema que ya quieran hacer. Les sugiero que separen el tema porque no quiero que hagan repetido. ¿Ya? Ok, Nos gracias, vemos profe. entonces. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Se ha quedado la puerta abierta.